A reading from the book of Tobit. Lectura del libro de Tobías. On the night of Pentecost, Un buen día, after I had Tobías, buried the dead, cansado de tanto enterrar, regresó a su casa, se tumbó al pie de la tapia y se quedó dormido. Mientras dormía, le cayó en los ojos excremento caliente de un nido de golondrinas y se quedó ciego. Dios permitió que le sucediese esta desgracia para que, como Job, diera ejemplo de paciencia. Como desde niño había temido a Dios, guardando sus mandamientos, no se agrió ni se rebeló contra Dios por la ceguera, sino que siguió imperturbable en el temor de Dios, dándole gracias todos los días de su vida. Y lo mismo que a Job le insultaban los reyes, también los parientes y familiares de Tobías se burlaban de él y le decían: «Te ha fallado la recompensa que esperabas cuando dabas limosnas y enterrabas a los muertos». Pero Tobías respondía: «No digas eso, que somos descendientes de un pueblo santo y esperamos la vida que Dios da a los que perseveran en su fe». Ana, la mujer de Tobías, iba todos los días a hacer labores textiles para ganarse el sustento con el trabajo de sus manos. Un día le dieron un cabrito y se lo llevó a casa. Su marido, a oír los balidos, dijo: «¿No será acaso robado? Devuélveselo a sus dueños, porque no podemos comer, ni siquiera tocar nada robado». Su mujer replicó enfadada: «Sí, tu esperanza se ha visto frustrada. Ya ves lo que te ha servido, hacer limosnas». Y continuó ofendiéndole con estas palabras y otras por el estilo. Verbum Domini. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temeré las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo aligere nuestra visión para que podamos ver lo grande que es el llamado al que hemos sido concertados. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria
En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie. ¿Por qué no te fijas en apariencia, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentan cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Páguenle al César lo que pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Esto es explícitamente algo en que los fariseos trataban de echar una trampa a Jesús. Los fariseos eran un movimiento reformista que abogaba por la separación de los judíos, resistían a la ocupación romana de su país, adhiriéndose a sus valores culturales muy estrechamente. Roma había estado imponiendo contribuciones, como en el año 6 de nuestra era cristiana. Eros Arquileos había sido asignado. Hubo varias rebeliones contra Roma, formando un movimiento de celotes que creció en fuerza hasta el año 66 o 70, en que hubo una guerra total en la destrucción, terminó la destrucción del templo. Tiberio César reinó del 14 al 37 de la era cristiana durante la época de Cristo, y ese fue su ministerio público. Si nos referimos a los libros de historia, pensamos que para el primer siglo de Cristo el poder de Roma había colapsado con un solo emperador y empezaron a hacerse dioses y estimulaban al pueblo para que le adoraban. Esto se ve en sus monedas. Por un lado, hay una imagen del emperador con la inscripción Tiberio César Augustus, hijo del dios Augusto, y por el otro lado estaba la inscripción que decía el sumo sacerdote, que él era el mediador para los hombres con los dioses. Y los herodios vieron a los fariseos que se resistían a esto. Los herodios apoyaban al César porque habían estimulado el gobierno romano a Anticlós, que había sido mencionado frecuentemente. Era de la parte de Galilea de donde era Jesús, y apoyaban a Roma porque habían apoyado a ese reinado. La trampa aquí es que estos dos grupos, los herodios y los fariseos que se oponen, no están de acuerdo, pero ambos quieren quitar a Jesús, por así decirlo, y comenzaron con alabanzas. Hay que tener cuidado con la alabanza. Nosotros sabemos, maestro, este término de respeto, sabemos, le decían que tú eres un hombre sincero, que no te importa la opinión de nadie, no te importa el estado o el nivel de una persona, sino que enseñas la verdad. Esto es tan solo poesía, ¿verdad? Todo momento estaban tratando de establecer esta trampa para Jesús. Y la pregunta entonces es: lícito pagar impuestos. Querían desacreditar a Jesús, quitarle el poder, y trataron de echarlos como rebeldes a Roma, que no iban a pagar los impuestos, o como Jesús, que podría haber dicho que apoyarían el movimiento popular. Entonces, o van a tener problema con Roma o con la gente, pensaron. ¿Es que él teme al hombre, a Roma? ¿O es que quiere
halagar a la day's wage. What popularidad. Pidió entonces Jesús un denario y le preguntó a ellos qué Roman coins, but hay en in man made in the image and likeness of God la moneda. Dios, on us, we como believe. lleva la imagen de Dios nosotros en el corazón. Sin embargo, Jesús hace una distinción entre el reino de Dios y el reino del hombre, no una separación, pero sí hace una distinción. Todo, por supuesto, pertenece a Dios. Todo en este mundo proviene de Dios y tiene su destino en Dios. Is destined to return Viene del at the end of time. al final de los tiempos, ya regresa todo a él. El Nuevo Testamento, las palabras del del cardenal Ratzinger, defiende el hecho de que la razón es capaz de conocer la fundación moral del ser humano y de ponerla en su nivel político. No, Por la razón podemos conocer la ley moral y que hemos de establecer gobiernos y políticas para servir al bien común al poner en vigor esta ley moral. Los cristianos, la cristiandad, respeta profundamente esta autonomía de la ley o del orden moral natural. Pero sabemos que cuando los reyes mundiales se rebelan contra Dios, tenemos que rebelarnos nosotros y obrar contra este orden moral establecido. Esta es la this is part of it. orden que recibió en el jardín del Edén A society of justice and peace. Dios, que debemos cultivar la justicia y la paz, y cuando la autoridad civil contradice esto, hemos de resistirnos a ellos, hemos de trabajar por el bien. Así que el poder mundial es compartir Serve the natural el bien común, servir a la ley natural que proviene de Dios, y es algo, un asunto muy importante. Hoy pensamos que tan solo podemos crear esto o decidir esto por nuestra cuenta. La ley moral, sin embargo, que proviene de Dios, de la ley natural, la descubrimos por la razón, la recibimos, no podemos cambiar esa ley moral, pero utilizamos la razón para entenderla, por así decirlo, y para aplicarla. Por lo tanto, las autoridades civiles del Estado han de promover la paz y la justicia entre los hombres, promover la libertad, la igualdad, la solidaridad y salvaguardar a la familia, salvaguardarla mediante nuestro sistema jurídico, el matrimonio monógamo de un hombre con una mujer. Esa es la fundación de la sociedad, y el gobierno tiene que promover como obligación a la familia. Los cristianos, y esto es una distinción, los cristianos no han de ser separados o estar separados de esta esfera civil. Nosotros debemos de formar parte. Ese es el mandamiento que se nos da en el jardín del Edén, el traer frutos, el ordenar todo esto para con el reinado de Jesús que trae él. Por lo tanto, powerful voices today like to cast algunas voces populares promoting a entre los católicos, por ejemplo, quieren un estado confesional, es decir, una que ponga en vigor el catolicismo. Nosotros no nos tratamos de eso, promovemos la libertad de religión. Todo el mundo tiene el derecho de ver a Dios de acuerdo con su propia conciencia, siempre y cuando no perturbe el bien común. Pero todo el mundo tiene ese derecho de la libertad de religión. El reino que inaugura Jesús no se identifica con ningún partido político. La política no puede traer consigo al reino. Debe servir a la justicia y prepara el camino para este reino, para que llegue bajo Jesucristo, pero no identificamos ningún nivel o gobierno mundial con el reino de Dios. La mala noticia es que tenemos que pagar los impuestos a las autoridades justas, correctas. serious duty. Tenemos un deber grave, serio, para votar y defender a nuestro país en guerras justas. Respect the rightful autonomy of the Respetamos from that la esfera civil y la respetamos con diferencia de la Iglesia, pero no de la moralidad. La autoridad civil no tiene un pase libre para la moralidad, y es aquí que el cristiano tiene que estar ahí, obrando, trabajando, votando para promover esa moralidad. Todos tenemos el derecho de defender la verdad moral, defendiendo la justicia y la vida humana. other rights of the person. Nuestros derechos son así. On this, obviously El historial del ser humano
tiene estas grandes fallas. Muchas veces la esfera civil se ha equivocado y se ha equivocado mucho en lo que al aborto se refiere. Por ejemplo, ha tomado innumerables muertes por aborto y por lo tanto tenemos el deber de promover la cultura de la vida. El catecismo dice que forma parte de la misión de la Iglesia el pasar juicios morales, incluso en asuntos relacionados con la política, cada vez que los derechos fundamentales del hombre o de la salvación de las almas lo requiere. La Iglesia disemina la justicia entre las naciones dentro de los límites de una nación en sí, fomenta y eleva todo lo que es cierto, todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso en la comunidad humana. La cristiandad tiene un respeto saludable por la naturaleza caída del hombre, el pecado original en que perdimos esa gracia santificadora. No estamos totalmente corruptos, pero sí caídos, y es difícil para nosotros el saber el bien. Nuestra razón puede turbarse. La Iglesia está ahí, sin embargo, para enseñar y promover un correctivo para que no nos equivoquemos, y la historia de la humanidad lo prueba. Con frecuencia nos hemos equivocado, pero la Iglesia está ahí para promover la fe y la moralidad, para guiarnos. Por lo tanto, que todos podamos servir ese bien común al participar en el sistema político para purificarlo de acuerdo con una cultura de la vida.